Hola, mi nombre es Ricardo Chacal. Este es el octavo video para el curso de escultura híbrida, que es parte de Territorios Enlazados Campeche y además es parte del cuarto módulo denominado Fuego. Este debería ser el último video, pero quizás hagamos un plus, un extra para mostrarles como el resultado de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Entonces, hoy quiero hablarles una vez más de dos cosas que tienen que ver también, pues, por supuesto, con la manipulación de materiales a partir del fuego. Y estos serían la cerámica y el aluminio. Bueno, el aluminio dentro de las forjas. Me interesa el aluminio porque es un, es un metal con un grado de fusión pues bastante bajo, ¿no? Bueno, en comparación con muchos otros. Y digamos, es algo que sí se puede hacer como en un taller, pues como el mío, por ejemplo, ¿no? El primer metal que el hombre pudo manipular fue el cobre, ¿no? Y después de bueno, el cobre porque además, pues también justo es un material muy maleable. Y después de el oro y la plata. El oro y la plata se cree que fue de los primeros que se manipularon porque estos se encuentran a cielo abierto, ¿no? Bueno, ahora es mucho más escaso porque lo hemos empleado más y digamos el que estaba como de acceso más fácil, pues ya lo hemos nosotros como recolectado, ¿no? Con nosotros me refiero a la humanidad. Entonces, pero pues el cobre pues se utilizó durante muchísimo tiempo, básicamente hasta que fue desplazado por el bronce. El bronce es una aleación, ¿no? No es un metal puro, ¿no? Entonces, una vez que nosotros, justo una vez más como humanidad, logramos encontrar la forma de mejorar las forjas y entonces unir dos tipos de metales, entonces se hizo el bronce y entonces esto revolucionó pues nuestra cultura de tal manera que hay justo un periodo de nuestra cultura que se llama así, ¿no? La era del bronce. Es decir, el cobre, como es un material relativamente blando, entonces las herramientas que se fabricaban con eran, pues se tendían al desgaste muy rápido. Por ejemplo, hay un ejemplo que cuando los romanos comienzan a utilizar el bronce en lugar de cobre para las lanzas y demás, entonces en lugar de tener una lanza que medía, no sé, 1 metro, porque la punta era muy pesada con el cobre, entonces cuando se hace el bronce y como es un material mucho más duro, entonces este puede ser hueco y entonces puede ser mucho más liviano pero más resistente, pues porque es hueco. Entonces podían tener lanzas más largas, ¿no? Y eso significaba una diferencia en la guerra, pues porque justo si tú tienes 1 metro de alcance o si tienes metro y medio de alcance, pues hay 50 centímetros ahí que te mantienen separado de tu oponente y con el que puedes hacerle daño, ¿no? Bueno, y así, pues las forjas han ido mejorando. Ahora hay forjas que son eléctricas, ¿no? No como las del principio que eran con carbón mineral o algunas justo solo con carbón vegetal. Bueno, y en cuanto al aluminio, que es como el material que a mí me interesa porque lo podemos hacer en el taller, les decía. Bueno, para empezar, quisiera aprovechar para desmentir que el, como el, como el conocimiento popular de que el aluminio no se oxida. Esto es erróneo, puesto que no es que el aluminio no se oxide, sino que se oxida de forma inmediata. El aluminio, en cuanto se expone al ambiente, bueno, al oxígeno, se oxida. Y lo que pasa es que el óxido que el aluminio produce, pues tiene este color plateado, al igual que el propio aluminio, y entonces le hace una capa protectora. Entonces, más que el aluminio no se oxide, el aluminio todo el tiempo está oxidado, ¿no? Entonces, bueno, eso así solo como un asunto extra. Y bueno, y entonces, el aluminio les decía que tiene un punto de fusión bastante bajo, son 660 grados centígrados, bueno, 660 punto algo de grados centígrados, me parece que 3 grados centígrados, ¿no? Que digamos es una temperatura más o menos fácil de alcanzar. Una llama de gas propano o gas butano supera los 1000 grados, por ejemplo, ¿no? Solo que es muy localizada. Pero con una fragua aún de carbón vegetal, ¿no? Pues mejor aún de carbón mineral, podemos alcanzar los 660 con mucha facilidad. Pero existe, digamos,
como un pequeño problema, bueno, más que problema, como una especificidad. Para, no basta con que el aluminio alcance los 660 para fundirse, es decir, tiene que alcanzar los 660, después esta temperatura se tiene que elevar un poco, casi nada, justo este punto 3 es suficiente, pero después es necesario mantener esta temperatura constante durante un tiempo para que el aluminio se funda, ¿no? Si esta temperatura oscila, entonces el aluminio no se funde apropiadamente y sucede con todos los metales, solo que, bueno, pues es más fácil justo llegar a los 660 que a más de 1000 que necesitan muchos otros materiales, ¿no? Bueno, muchos otros metales. Y justo como tiene un punto de fusión bajo, entonces podemos ocupar como crisoles justo a cerámicas o acero, ¿no? Porque como no se van a fundir antes que el aluminio, sino después a este, entonces lo podemos utilizar como estos recipientes, ¿no? Bueno, les quiero solamente mostrar algunos elementos que utilizo yo para cuando hago fundición en aluminio. Entonces, miren, estos son moldes que yo le saqué a una serie de, de pequeñas piezas que ya les había mostrado yo alguna, justo un vaciado en parafina, ¿no? Que déjenme buscarla mientras. Bueno, primero, esto es un molde de silicón. Está sucio porque justo ahorita les voy a mostrar cómo hice un vaciado en barro para lo que sigue. Esto es un molde de silicón y tiene un contramolde de yeso. Los contramoldes, bueno, pueden ser de yeso o pueden ser de fibra de vidrio, por ejemplo. Además de que es de yeso, lo hice con vendas médicas, con las vendas de yeso médicas. Esto porque, pues ya tiene, como ya les había platicado, por ejemplo, con el cemento, con el concreto, necesitas dos elementos, uno que aporte la rigidez y el otro que aporte cierta flexibilidad. Y entonces, también con estos, pues entonces, cuando uno hace moldes de silicón, de caucho de silicón, aquí primero se hace una capa de, déjenme buscar cuál es la pieza de esto. Creo que es la que está al último. No la hallo. Creo que es esta. No, no sé cuál sea. Bueno. Se pone el silicón, después se aplica una pequeña capa de manta de cielo o algo que es una cosa parecida como a la gasa, y entonces esto justo permite que si tú la mueves no se rompa, ¿no? Y después se aplica el contramolde, ¿no? Y entonces, bueno, ¿se acuerdan también que les platicaba ah, de esta estructura de concreto que se usa para refugios de emergencia, que básicamente es una tela embebida en concreto y que entonces se formaba un domo? Pues es una cosa muy parecida, ¿no? Entonces, pero el yeso quirúrgico, bueno, no estoy 100% seguro porque nunca lo he investigado, pero de forma intuitiva sé que seguramente tiene un agregado que hace que frague todavía más rápido y que pierda agua más rápido. Porque cuando haces un contramolde con yeso cerámico o de construcción, tarda en perder el agua varios días. Y en cambio, pues como está diseñado para ponérselo, para que la gente lo use entonces fragua muy rápido y también pierde agua muy rápido. Entonces, tiene la ventaja de que el mismo día que yo hago este molde, puedo ya ocuparlo, ¿no? En lugar de tener que esperar. Bueno, entonces, a partir de esos moldes, yo hice estas piezas, ¿no? Esta es la que yo ya les había mostrado. Estas piezas están baseadas en parafina con la finalidad de hacerlas cera perdida. Una cera perdida es básicamente que esto se le saca un molde, pero sin que esté en dos partes, ¿no? Esto está dividido en dos partes, pero para cuando se hace una cera perdida es una única pieza. Entonces después se calienta, la cera
se derrite, entonces se pierde este vaciado, por eso se llama cera perdida, y después viertes el material nuevo, ¿no? Entonces, y este yeso se rompe, ¿no? Entonces así se hace una cera perdida. Y cuando yo hago estas, lo que hago es que después aquí soldo una vez más un pedazo de parafina. Miren, hago unos pequeños tubos, esto lo soldo aquí y entonces luego esto lo embebo en varias ocasiones en yeso y entonces me permite tener un molde de yeso y hacer una cera perdida. Bueno, eso cuando son cosas mm, tampoco son cosas que yo haya inventado, pues no son técnicas muy viejas. Ah, eso cuando son cosas que tienen como muchos detalles, pero cuando no, uso esto que es arena y entonces ah, esta fundición se llama justo así, fundición a la arena, ¿no? Entonces, esto es arena muy fina. Yo lo que uso es arena de gato. Ah, la arena de gato tiene una roca que se llama bentonita, que es la que permite que se formen estos terrones cuando absorbe humedad, que es por eso que cuando el gato orina en ella, entonces se forman terrones y uno puede eliminarlos. Pero estos terrones que se forman con la bentonita es lo que nos permite también hacer copias de objetos. No, miren, tengo a la mano mi flexómetro. Entonces, básicamente con esto lo que se hace es que se ejerce presión, ¿no? Como cuando haces castillos de arena, ¿no? Entonces, bueno, esto tendría que estar todavía también más compacto, ¿no? Funciona mejor también justo los moldes a la arena. Bueno, no mejor, funcionan más fácilmente los moldes de vaciado a la arena cuando solo vas a vaciar una cara o que es como un objeto más cercano a lo bidimensional. Pero también hay formas de hacerlo tridimensional. Son dos moldes y se aplica talco entre uno y otro para que no se peguen, ¿no? Bueno, entonces pueden ver, digamos, como lo estoy haciendo a prisa, no copio perfecto, ¿no? Y además porque, pues esto de aquí son cosas que yo también ya les he hablado, que les decimos amarres, ¿no? Es decir, si yo tengo algo aquí y entonces meto esta mano fuera lo que va a copiar, lo que va a ser el molde, entonces entra aquí, pues cuando yo saque el objeto, pues me voy a llevar un pedazo, ¿no? Es lo mismo que sucede con esto, ¿no? Ok, y entonces, bueno, y aquí, pues básicamente luego solo se vierte el material, en este caso el aluminio, y eso es listo. Yo no ocupo un plástico porque el plástico se quema muy fácilmente, sino un cajón de madera. Bueno, nosotros no vamos a hacer fundición en aluminio, porque a pesar de que ah, el punto de fusión, ya les digo, es más bajo que el de la cerámica, eh, el mantener esta temperatura constante durante este tiempo necesario para que se funda es un poco más complicado y además también es más riesgoso pues trabajar justo con metal líquido, ¿no? Hay que tener como ciertas precauciones más grandes que cuando hacemos cerámica porque pues con la cerámica no estamos en contacto tan directo con el fuego, ¿no? Entonces, bueno, les quiero mostrar ahora justo mostrar y hablar sobre la cerámica. Esto, a que me perdonen todos los grabadores del mundo, es una, es una piedra litográfica, esta es una piedra mexicana, pero se la robo a alguien mientras no la está ocupando, porque esta es una piedra sedimentaria, ah, al igual que las arcillas necesarias para hacer cerámica, pero bueno, es una piedra sedimentaria, entonces absorbe muy bien la humedad. Entonces, cuando uno está amasando, amasando arcilla para hacer cerámica, por lo regular se emplean placas de yeso porque estas justo absorben la humedad y entonces puedes así tú buscar, encontrar la consistencia apropiada, ¿no? Esta es una consistencia que a mí me gusta. Claro que cada quien trabaja como en algunos niveles diferentes, pero esto es una cosa muy común, ¿no? Pues que no se te pega, no se te pegan los dedos, es maleable, ¿no? Y bueno, y entonces, pues aquí es donde yo amaso, pero pues si no, pues
un bloque de yeso funciona muy bien, ¿no? A mí también esta forma de amasar es mi forma preferida, porque se forma un caracol, ¿no? Eh, es decir, pueden ver como que tiene como una forma de caracol marino. Me gusta mucho porque esta forma evita que se formen burbujas. Ya también alguna vez les había yo hablado sobre, sobre las burbujas y el calor, es decir, si quedan burbujas dentro del objeto y entonces cuando esta la sometes al calor, pues el aire que está dentro de él y el agua residual que puede haber en el objeto, entonces hace que este vapor y este aire se expanda y puede romper la pieza. Pero con este modo de amasado, que una vez más tampoco es cosa mía, ¿no? Es una cosa súper vieja, se permite evitar gran cantidad de las burbujas, ¿no? Bueno, y entonces, así el asunto. Bueno, no, lo veo, con el barro y con las arcillas cerámicas, pues siempre lo mejor será tenerlas cubiertas para que no se sequen, ¿no? Especialmente en días como estos que son muy calurosos, pues pueden secarse y dificulta su trabajo. Bueno, pero vamos un poco más atrás antes. La cerámica también es uno de estos elementos que modificó la forma en la que la civilización se desarrolló. Uh, digamos, los primeros registros que se tienen sobre la cerámica son del Neolítico, también ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Que es como el periodo que les sucede al Paleolítico, pero también hay algunos hallazgos más o menos recientes sobre algunas piezas ya bastante cercanas a la cerámica. En el Alto Paleolítico, ¿no? Que ya les había contado, ¿no? Que es como la parte final del Paleolítico, ¿no? Bueno, la cerámica sí necesita de una temperatura más alta para su cocción, ¿no? Es decir, necesita por lo menos entre 300 y 800 grados centígrados para poder alcanzar una cosa que le llamamos sancocho o bizcocho. Con esta temperatura, cuando coces cerámica a esta temperatura, a los 800, ¿no? Pues digamos, empieza como a cocerse a los 300, pero al alcanzar los 800, esta ya se vuelve, puede ser un contenedor de agua, por ejemplo, ¿no? Ya no se va a disolver estas arcillas en el líquido. El barro, que es como, y demás arcillas, también son en su gran parte, en su gran mayoría sedimentarias, así como esta piedra de las que les hablaba, ¿no? Que tienen muchas piedras calizas, ¿no? Bentonitas, no, bentonita no, perdón. Bueno, y entonces básicamente las piedras sedimentarias han sido minerales que se depositan en el lecho de lagos o de mares, ¿no? Y entonces se van agrupando y con estos limos se hacen, pues eso, ¿no? Se hacen barro. Entonces, en zonas como esta, donde yo vivo, que básicamente antes era como una especie de enorme mar, pues entonces podemos encontrar unos yacimientos grandes de barro. Aquí hay un lugar muy cercano que se llama Metepec, donde se trabaja el barro, y es de ahí de donde yo consigo justo mi, mi barro, ¿no? Se los quiero mostrar, ¿no? Esto es barro de Metepec, ¿no? Pueden ver que es más pegajoso, ¿no? O sea, aunque tiene la consistencia muy parecida al que les mostré antes, que esa es arcilla cerámica, ¿no? Pero bueno, pues es ¿no? Básicamente es tierra roja. Bueno, no tierra no, porque ya les he hablado sobre lo orgánico y lo inorgánico, y eso no es así, ¿no? Bueno, entonces, cuando cosemos barro, justo lo mejor es, especialmente en el tipo de quema que vamos a hacer nosotros, que se llama quema primitiva, que es decir, cocer cerámica con leña, la temperatura no se alcanza de golpe como con los hornos cerámicos. Voy a quitar este, ¿no?